Hermanita Argenis, bien el tiempo es suyo, puede comenzar el repaso de la escuela sabática. Gracias, hermana. Buenos días para todos los hermanos. Eh, con la ayuda y el poder y la bendición de nuestro Dios, hagamos un repaso de la lección, animados y gozosos, porque cada día y especialmente cada santo sábado, el Señor nos concede más conocimiento, más luz para fortalecer nuestra fe y para poderla compartir con las personas que nos relacionamos cada día. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para pedir la bendición. Bondadoso Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, una vez más, Señor, sus hijos acá, dando gracias por la bondad infinita de regalarnos un día más y especialmente un santo sábado más sobre esta tierra. Gracias por la oportunidad de reunirnos y de poder estudiar. Gracias por los recursos y los medios que dispone, Señor, para que nos podamos reunir y de esta manera, aunque estemos lejos, acercarnos, estar unidos en la misma fe, unidos en el mismo sentido. Gracias, bondadoso Dios, las damos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, voy a pedir el favor a la hermana Ángela que por favor en unos 3, 4 minuticos nos recuerde y nos haga un pequeño resumen como lo básico de lo que fue la lección 7, la lección 6, para continuar ahora con la lección número 7. Por favor, me colocan la... Buenos días, hermanita Argenis. Buenos días, hermana. Gracias. Pequeño resumen, hermanita, no es. Sí, hermano. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la adoración que se da, ¿sí? Y el matrimonio de las bodas del Cordero. Y vimos que en la pregunta número 1 dice, pongan los juicios de Dios sobre los impíos. Cuando se impongan los juicios de Dios sobre los impíos, ¿qué dirán los santos? Entonces miremos que aquí se concentró, mis hermanos, en una adoración. Y dijimos, estuvimos analizando de que no era que los impíos se gloriaran los justos se gloriaran al ver a los impíos en digamos, en ese sufrimiento o el castigo que iban a recibir los impíos, sino que salió de ellos esa alabanza debido a la inmensa dicha y el agradecimiento que estaban sintiendo con Dios en ese momento, con el Padre, el Hijo, la divinidad y el Espíritu Santo, al ver ese estado ya que tenían, digamos, allá en ese estado santo, en ese estado de redención. También estuvimos analizando lo que fueron las bodas del Cordero, el matrimonio, ¿sí? Del Cordero, todo esto, y cómo se simboliza la ciudad como la esposa del Cordero. Y el adorno, cuál era su vestimenta, cuál era su adorno, ¿sí? Estuvimos viendo cuál era la vestimenta de esta ciudad, que son los santos, eran los santos, la inmensa muchedumbre de santos que habían en esta gran ciudad que vio el profeta Juan, y que ese era el adorno de esta ciudad. No que una ciudad se vista, sino que el vestido de la ciudad representa la justicia de todos los justos que estaban dentro de esta ciudad, ¿sí? De esta gran ciudad, la gran Jerusalén. Y vemos que esta ciudad, mis hermanos, después de los 1000 años, después de que Cristo desciende según el conflicto de los siglos, después de que Cristo desciende con todos los justos, después de que pasan los 1000 años y Cristo desciende con todos los justos y con todos los santos ángeles,
se purifica el monte de los olivos, donde se hace una gran llanura, y ahí sí desciende esa santa ciudad para que todos los justos entremos a esa gran ciudad. Y ahí sí ya será como la destrucción de los impíos. Bueno, no sé, es el pequeño resumen que vimos, no sé si, no recuerdo como nada más en este momento. Bueno, aquí se dice dice que se hace un coro, se escuchó un coro, ¿sí? En la pregunta 6, ¿qué gran coro se escuchó entonces? Y ya podemos mirar en el verso 6, en el verso 6 de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. ¿Qué coro se escuchó en el verso 6? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, alabad a Dios, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, según el comentario que estuvimos analizando de Urias Smith, dice acá reinó, no es que apenas comience a reinar, sino que él siempre ha reinado, pero esta alabanza salió de los labios de esta muchedumbre, es para darle la alabanza. Reinó y obviamente seguirá reinando, ha reinado la eternidad y por toda la eternidad seguirá reinando. Muchas Gracias, gracias, hermana. hermano. Gracias a usted, hermana Ángela. Bueno, entonces hoy tendremos la lección número 7 con el título de la flagelación de las naciones. Flagelar viene, es una acción en la que se utiliza un flagelo, un látigo, y con la que se da un castigo, ¿no? Entonces vamos a estudiar, vamos a mirar cómo va a ser ese castigo a las naciones. Y vamos a estar con nuestra Biblia abierta en el capítulo 19 de Apocalipsis, del 11 al 21. El hermano Alfonso ya está con nosotros para que por favor nos lea Apocalipsis 19, versículos 11 y 12 para dar respuesta a la primera pregunta. Esa primera pregunta dice, ¿qué descripción se da del carácter y de la apariencia de Cristo cuando viene a juzgar a las naciones malvadas? Está nuestro hermano. Apocalipsis 11, hermana. Apocalipsis 19. Vamos a estar todos en el capítulo 19, versículo 11 y 12. Perdón, versículo 11, sí. ¿Del 11 al qué? 11 y 12. 11 y 12, bueno. Dice, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Amén. Entonces, ¿qué descripción se está dando aquí de la apariencia? Miremos primero la apariencia. Entonces, los versículos 11 y 12 nos dice que el Señor Jesús, el jinete que ven allí, viene en un caballo blanco, con un nombre que es fiel y verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Imaginémonos unos ojos como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Esa es la descripción de la apariencia de Cristo y la descripción de su carácter, fiel y verdadero, que juzga con justicia, y con justicia juzga y pelea. Vamos a mirar la nota número 1. Un hermano o una hermana que quiera leernos la nota número 1. Dice, hermana, Jesús cabalga como un poderoso conquistador, no ahora como un varón de dolores para beber la amarga copa de la vergüenza y el dolor. Más bien viene como un vencedor en el cielo y en la tierra, a juzgar a los vivos y los muertos. Fiel y verdadero en justicia, hace juzgar y hacer
la guerra, y los ejércitos que estaban en el cielo los siguen, con himnos de celestial melodía, los santos ángeles, una multitud inmensa e innumerable, le acompañan en su camino. El firmamento parece lleno de formas radiantes, 10.000 veces 10.000 y miles de miles. No hay pluma humana que pueda representar la escena, ninguna mente mortal es adecuada para concebir su esplendor ante su presencia. Todos los rostros se tornaron pálidos sobre los que rechazaron la misericordia de Dios y caen en el terror de la desesperación eterna. Amén. Gracias, hermano. ¿Quiere usted hacernos algún comentario acerca de lo que hemos leído en Ahí Apocalipsis? lo que leímos es una descripción de la segunda venida de Cristo, que viene con millares y millares de ángeles tocando trompeta. Y para nosotros lo que es una alegría, para los que no rechazaron los preceptos divinos, es una tremenda amonestación y una como una reprensión y ya ven que desperdiciaron todo el tiempo y están perdidos prácticamente. Gracias, hermano. Sí, esta lectura está en el conflicto de los siglos, está en el capítulo 41 con el título de Liberación del Pueblo de Dios. Y como decía el hermano Luis, esto está en el contexto de la venida de Jesús. Si complementamos con lo que dice Urias Smith sobre estos dos primeros versículos, él nos dice que se nos lleva a la segunda venida del Señor, esta vez bajo el símbolo de un guerrero que sale a la batalla. Por eso el Señor es descrito en esta forma, en estos versículos, porque Él viene acá como un guerrero, va a la batalla. ¿Y por qué se representa así? Porque sale a la guerra a enfrentarse con ¿quiénes? Con los reyes de la tierra, con los ejércitos de ellos. Y esta es la única caracterización bajo la cual conviene representarle en una misión tal. Se hubiera podido representar que Juan hubiese visto la representación del Señor en otra forma, pero fue de una manera representado. ¿Por qué? Porque viene a enfrentarse con los reyes de la tierra como un poderoso conquistador, como dice aquí, Jesús cabalga como un poderoso conquistador. Además, dice que su vestidura ha sido teñida en sangre y que los ejércitos del cielo, los ángeles, le siguen. Entonces, hermanos, esta es la representación de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. No sé si algún hermano quiera hacer algún comentario adicional de esta primera pregunta. Sí, hermana. Bueno, como dice aquí el pastor Urias en su comentario, es un símbolo, se representa con ese símbolo de un guerrero. Y bueno, hace algunos días alguien me decía que Cristo iba a venir en un caballo blanco literal, leyendo este texto de Apocalipsis 19:11. Y entonces ellos piensan, allá en la corporación les enseñan que es literal. O sea, que Cristo viene en caballo blanco y sus ángeles también vienen en caballos blancos. Pero sabemos que Urias Smith toma este símbolo porque bueno, cuando se hacían las batallas, los guerreros venían en caballos. En este caso se representa un caballo blanco, ¿cierto? Por la pureza, digámoslo así, cuando se simboliza el primer sello dice que habla de un caballo blanco, ¿sí? Entonces el blanco es pureza, símbolo de la pureza,
Y por eso se representa aquí. No es que literal Cristo vaya a venir en un caballo blanco, es simplemente el profeta utiliza aquí un símbolo, ¿sí? Simplemente un símbolo. Y cuando Eh, dice que sus vestiduras son sucias de sangre, no recuerdo dónde fue que lo leímos, no sé si fue en Apocalipsis 14 o Sí, ahorita Apocalipsis 17, donde él pisa el lagar, como cuando, y por eso colocan ese símbolo, que Jesús se tiñe de sangre sus vestiduras, como cuando las personas se meten allá donde está el tanque ese gigante con las uvas y comienzan a pisar las uvas, entonces las uvas silguetean las vestiduras de las personas, salpican las vestiduras de las personas que están pisando el lagar, entonces por eso hace ese símbolo con Cristo, que se le ensucian sus vestiduras, ¿sí? Gracias, bueno, hermanita. gracias. Entonces pasamos a la pregunta 2. ¿Qué será de las naciones de este mundo cuando Cristo venga? Entonces, por favor, un hermano que nos busque el Salmo 2 del 7 al 9. Otro hermano o hermana, Daniel 2, 34-35. Y otro hermano o hermana, Jeremías 25, del 31 al 33. Para ver en estas tres lecturas qué sucederá, qué será de las naciones de este mundo cuando Cristo venga. Estamos estudiando el tema de la flagelación de las naciones. Yo Entonces, tengo que tenga el Salmo 2, del 7 al 9. Salmos. Dice, publicaré el decreto, el Señor dijo, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones en herencia y los extremos de la tierra en posesión. Amén. Gracias, hermana. Entonces, recordemos que este salmo, hace algunos meses atrás, lo estudiamos para poder entender y darnos cuenta del error que se está enseñando de que el Señor Jesús fue engendrado. Pero hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con lo que el Señor le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Eso es lo que el Señor hará con las naciones, como vasija de alfarero, serán desmenuzadas. Y ahorita con la lectura de Daniel 2, 34 y 35, vamos a ver lo mismo, lo que sucederá con las naciones, con los reinos de este mundo. Daniel 2, 34 y 35. Amén. Dice, mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras del verano que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Entonces, estos dos versículos hacen parte de que, ¿cuál es el contexto de esos dos versículos? Recordemos que está el profeta Daniel relatándole e interpretándole el sueño al rey Nabucodonosor, ¿sí? Y cuando llega a los pies de la estatua, recordemos que esos pies están, ya no es de un metal solo puro, sino que está mezclado con barro. Y cuando en el sueño el rey estaba mirando la estatua, él ve que esta imagen es herida, lastimada o quebrantada por una piedra que no fue cortada por mano humana y se desmenuza. Toda la estatua simbolizando los reinos de este mundo fueron desmenuzados. Que se los lleva el viento
sin que de ellos quedara rastro alguno, así como cuando el viento levanta esos restos que quedan de un cultivo que lo llaman el tamo. Entonces, ahí también en esta segunda lectura, estamos viendo qué le va a suceder a las naciones de este mundo. Y en el tercer texto, que es Jeremías 25, 31, 33. Amén. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. El mal irá de nación en nación, gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Amén. Gracias, hermanita. Entonces, en la nota 2, que se inicia con la lectura que hizo nuestra hermana, dice, un estruendo llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor tiene pleito con las naciones. Él ha venido como guerrero, simbolizado como un guerrero, a guerrear contra los reyes de la tierra y contra los ejércitos de estos reyes. Él ruega a toda carne. Él entregará a los impíos a la espada. Ya no hay tiempo, ya el tiempo se acabó, el tiempo de gracia se cerró hace mucho rato atrás, desde que empezaron a caer las plagas, pero durante 6.000 años el gran conflicto ha estado en progreso. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales han estado en conflicto con el poder del maligno. ¿En qué consiste ese conflicto? Dice, para advertir, para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Durante esos 6.000 años, el conflicto entre el bien y el mal, la lucha que se da en ese mundo invisible por la salvación de cada uno de nosotros. En esos 6.000 años el Señor ha enviado sus mensajeros para advertir, para iluminar, buscando la salvación de los hijos de los hombres. Ahora todos tienen que tomar su decisión. Los impíos se han unido plenamente con Satanás en una guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios reivindique la autoridad de su ley oprimida. Ahora bien, la controversia no es solo con Satanás, sino contra los hombres. El Señor tiene una controversia con las naciones y dará a los que son impíos con espada. Eso es lo que va a suceder en la pregunta 2. ¿Qué será de las naciones de este mundo cuando Cristo venga? Ya todo está hecho, todo está consumado. El plan de salvación en donde el Señor envió sus mensajeros para advertir, vino su propio Hijo para advertir, iluminar y salvar. Pero los hombres tomaron su decisión de unirse plenamente con Satanás. Y ahora el Señor viene a dar el castigo, la flagelación a las naciones. ¿Algún comentario más, hermanos, acerca de la pregunta 2? Entonces pasemos a la pregunta 3. ¿Por qué nombre es llamado? ¿Qué nombre se le da al que está simbolizado como un jinete que viene sobre un caballo blanco? Apocalipsis 19:13. Amén. Amén. Vestían una ropa empapada en sangre y su nombre es
el verbo de Dios. Amén. Amén. Esta versión dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el verbo de Dios. Y su nombre es. Su nombre, el verbo de Dios. Bueno, la hermana Ángela ya nos estaba hablando hace ratico de por qué su ropa está teñida, o como dice la lectura de la hermana, empapada en sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Hermana Ángela, ¿nos puede volver a dar la explicación, por favor? Sí, aquí también, hermana, hace referencia sobre ese símbolo, esa ilustración, sobre lo que ya habíamos explicado anteriormente, de que cuando él pisa ese lagar, cuando las uvas están ya maduras, ¿qué es? Que el mundo ha madurado en su maldad, y el mundo es representado por las uvas que ya son maduras y que las toman, las cogen, las cosechan, las echan en en un depósito, un tanque grande, y comienzan a pisarlas. Entonces, Cristo viene a darle el castigo final a los impíos, y es donde se salpica, como dice la versión que usted tiene, es salpicado, se le salpica las vestiduras, porque él vino a pisar esas uvas ya maduras. Es el castigo final a los impíos. Obviamente, no solamente en su venida, sino que pues, es a los que están vivos, las naciones que están vivas. Tenemos los impíos que han muerto desde Caín en adelante, que esos no van a resucitar, y que esos van a resucitar después de los 1000 años, para recibir ya el castigo en el lago de fuego. Castigo final. Gracias, hermano. Bueno, y con respecto al nombre que le he dado, el verbo de Dios, acá en Patriarcas y Profetas nos dice, es llamado así el verbo de Dios porque en todas las edades Dios comunicó sus revelaciones a los hombres por medio de él. Les fue revelado como el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento hemos encontrado muchas lecturas en donde se presenta como el ángel de Jehová. En otros dice como el príncipe del ejército del Señor. En otros dice como Miguel el arcángel. A través de estas formas, el Padre ha comunicado a los hombres sus revelaciones. Y dice el Espíritu de Profecía que por eso es llamado el Verbo de Dios. Bueno, acá en el libro de Urias Smith no tenemos ninguna ampliación acerca de este nombre. Pasamos entonces a la pregunta. Hermana, yo iba a preguntar, ahí dice, en el libro de Urias me dice que su nombre se llama la palabra de Dios, o sea, es lo mismo que el verbo de Dios. ¿En dónde lo dice, hermana? Es que como yo tengo una versión. Urias Smith. Sí, pero no, yo no. Versículo 13. De De Apocalipsis dice que su nombre se llama la palabra de Dios. Sí. Y aquí en la Biblia dice su nombre es el verbo de Dios. O sea, ¿es lo mismo? Es lo mismo, hermana. Verbo es una palabra, ¿no? Cuando uno enseña a los niños la materia de español o literatura, les está enseñando las partes de una oración. Por ejemplo, una oración es decir, mi mamá está cocinando, ¿no? Entonces, mi mamá, pues, es el sujeto, cocinando es el verbo, está haciendo una acción, y lo que esté cocinando, digamos, el desayuno, pues será el predicado. Entonces, el verbo es una palabra que en español o en literatura indica acción. Entonces, el verbo es la palabra de Dios. Él como decimos en lo que leímos del Patriarcas y Profetas, él como el ángel de Jehová
o él como el príncipe del ejército del Señor, o él como Miguel el arcángel, es el que ha comunicado, es el que ha revelado a los hombres la voluntad del Padre, ¿no? Cuando empezamos a leer Apocalipsis, en el capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo con esa revelación? La manifestó, la dio a sus siervos para dar a conocer las cosas que debían suceder pronto. Y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, hermanos, ¿algún comentario más para seguir adelante? Bueno, entonces la pregunta 4 dice, en esa pregunta 4 ahí sí le voy a pedir la ayuda al hermano Carlos, porque dice, ¿quién come con él? ¿Qué se dice de la aparición de sus servidores celestiales? Versículo 14. Y al leer el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué se dice de la aparición de sus servidores celestiales? Pues sus servidores celestiales, que son sus ejércitos, también están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y ellos también le seguían en sus caballos. Pero la primera parte de quién come con él, debe ser que no se tradujo bien, o en lugar de decir quién come con él, porque yo sé que en inglés la palabra venir tiene que, creo que es como come, entonces debe decir quién viene con él, ¿cierto, hermanos? Muy buenos días, apreciados hermanos. Un feliz santo sábado. Sí, hermana Argenis, precisamente de eso se trata, ¿no? La referencia ahí está mal traducida, pero la palabra con es venir. ¿Quién viene con él? Así es, hermanita. Siga, por favor. Bueno, entonces, ¿quién viene con el Señor Jesús? Ya lo habíamos dicho también, vienen sus ejércitos celestiales, que son los ángeles, vestidos también de lino finísimo, blanco y limpio, y también lo simbolizan siguiéndolo en caballos blancos. Aquí no hay nota, vamos a la pregunta 5. ¿En qué lenguaje fuerte se expresa el juicio de las naciones? ¿En qué lenguaje fuerte se expresa el juicio de las naciones? Verso 15 de Apocalipsis 19. Otro hermano o otra hermanita que no le hayamos escuchado la voz hoy, por favor nos lea. Ve, de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con, él la regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿por qué la pregunta dice que es un lenguaje fuerte? ¿En qué lenguaje fuerte se expresa el juicio de las naciones? ¿Sí nos parece un lenguaje fuerte, hermanos? Imaginémonos que de la boca de alguien salga una espada aguda y que con ella va a herir, ¿no? Que va a regir con vara de hierro y que va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es un lenguaje muy fuerte que nos está indicando, como dice el título de la lección, que es flagelación. Flagelar es el acto de utilizar un látigo, un flagelo, y volverle la espalda a alguien, el cuerpo, totalmente casi que destruido, lastimado, porque en la época del Señor Jesús, cuando él fue latigado, flagelado,
las puntas de esos látigos tenían como unas especies de bolitas de metal que tenían unos finos ganchos. Así es de que además de recibir el golpe con esos látigos y esas bolitas de metal, por esos ganchos que tenían, iban desgarrando, iban rompiendo la piel. Y las naciones van a recibir flagelación, no en el sentido de que se les va a coger al látigo a cada ser humano en este planeta, sino que van a ser flageladas, La palabra de castigadas. Dios es fuerte como la espada de filo. Y cuando, perdón hermano, de mi garganta. Y cuando el Señor Jesús estaba recibiendo todos estos castigos, dice el Espíritu de profecía, que Él se olvidó de sus sufrimientos, de lo que le estaba sucediendo. Su dolor y su sufrimiento era por lo que les iba a pasar a todos aquellos que estaban lastimándolo, hiriéndolo, y a todos los que con ellos se han unido en rebelión. Y por eso, como un lamento, como con suspiro, el Señor dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las naciones no tienen ni la menor idea de lo que va a ser su flagelación. Y cuando dice que pisa el lagar del vino del Hermano furor, Pérez, sí, Señor. sí, por ejemplo, yo quería hacer un aporte ahí, por ejemplo, a lo que estaba en Claro, la pregunta, que en qué lenguaje, cuando se refiere a la espada, que de su boca sale una espada afilada, en parte dice que la espada de dos filos, esa es la palabra de Dios, o sea, es la que, es la que a nosotros cuando hablamos la verdad, es cortante, o sea, y divide, penetra. y la persona que no está acostumbrada que no quiere escucharla, entonces para ellos es una represión fuerte. Entonces, porque en Hebreos también dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es una respuesta clara a esa espada de dos filos, porque por eso es que dice que es un lenguaje fuerte. ¿Fuerte para quiénes? Para los que no quieren, para los que no quieren seguir el plan de Dios, para los inicuos, para las personas de afuera, pero para nosotros es una delicia, es una reprensión para cada día ser mejores. Por eso es que dice que es un lenguaje fuerte que se expresa en el juicio de las naciones. Eso era Sí, todo, hermano. hermano. Gracias, hermano. Y el Espíritu de profecía dice que cuando los que se mofaron y los que estuvieron alrededor de las escenas finales del Señor Jesús en los días que rodearon su muerte, su crucifixión y muerte, cuando lo vean como Rey de Reyes y Señor de Señores, las palabras que él pronunció ante las preguntas, algunas preguntas que él les respondió en esos momentos, dice que retumbarán sus oídos, y es cuando desean que las piedras y de donde pueden esconder, porque se dieron cuenta, pues se dan cuenta tarde de que era el Hijo de Dios cuando ellos se airaron porque estaba diciendo que era el Hijo de Dios, porque lo iban a ver venir en las nubes de los cielos. Y cuando dice que él pisa el lagar del vino, si nosotros buscamos
¿Qué es un lagar? Un lagar es un sitio, un lugar donde se pisan, se exprimen algunos frutos, entre ellos las uvas. También se exprimen frutos para extraer aceites. En este momento, en esta referencia hace referencia a las uvas. Se exprimen de tal manera que les va a salir todo el jugo o lo que ellos llaman el mosto. Y de ahí pues se van a fabricar los otros productos que salen de ahí, como el vino. En ese lagar hay instrumentos. Por ahí, si uno busca, va a encontrar unas figuras de todo lo que hay en un lagar que ayudan a hacer esa presión. En alguna parte del Antiguo Testamento se habla de que se pisaban, o sea, los hombres pisaban literalmente las uvas, y al pisar las uvas pues se salpican de ese jugo, de ese líquido, ¿no? Por eso acá en Apocalipsis 19 dice que su ropa está teñida o empapada en sangre. Así le pasa al lagarero, al que está haciendo ese trabajo de exprimir las uvas. Su ropa va a salir empapada o salpicada, teñida de ese jugo. Y en el caso de la flagelación a las naciones, se está simbolizando cómo los seres humanos pues, van a ser exprimidos, ¿no? Van a ser castigados de una manera que, como yo les dije antes, el mundo no tiene ni la menor idea. Y por eso es que el Señor dice que debemos advertirle a la gente y que eso no es asustar, eso no es ser fanáticos, ni llenar a la gente de miedo y de temor, sino de advertirle lo que va a suceder. Bueno, hermana Ángela, no sé si tiene algún comentario respecto a este versículo 15. No sé, en Díaz Smith, si tiene algo señalado ahí acerca del versículo 15. Dice acá que la grande manifestación final del lagar de la ira de Dios y también del lago de fuego ocurre al fin de los 1000 años, según se describe en Apocalipsis 20. Pero la destrucción de los impíos que vivan cuando Cristo venga por segunda vez, al comienzo de los 1000 años, proporciona en menor escala una escena similar en ambos respectos a lo que sucede cuando termina ese periodo. De ahí que los versículos que consideramos mencionan tanto el lagar de la ira como el lago de fuego. Entonces, el lago de fuego, donde van a ser echados de la bestia y el falso profeta, pues eso se nos está diciendo acá que es al final de los 1000 años, ¿no? Pero acá cuando el Señor Jesús viene por segunda vez, está simbolizando esa flagelación, esa destrucción de las naciones, como cuando se pisa un lagar para exprimir el jugo, el líquido de las uvas. ¿Un hermano iba a hablar? Sí, hermano, era hermana, era exactamente lo que yo le iba a leer aquí en Apocalipsis 14, donde, bueno, al parecer aquí Apocalipsis 14 hace énfasis ya en la segunda venida de Cristo. Y en Apocalipsis 20 puede hacer referencia al tiempo después de los 1000 años, cuando ya será el fuego consumidor, ya será el castigo final para todos los impíos en general, porque recordemos lo que dije hace un momento de que los impíos no van a resucitar en la venida de Jesús, todos los impíos muertos, o sea, los desde Caín en adelante, sino que va a haber un castigo para los que estén vivos y ya será reservado el resto del castigo para después de los 1000 años. Eh,
No recuerdo si es en Isaías 63. Hermanos, ustedes cuando repasaron la lección no nos envió a Isaías 63 en alguna de las lecturas. Miramos Isaías, no recuerdo el versículo de Isaías 63, donde también habla del lagar. ¿Me ayudan a buscar, por favor? Isaías 63, 1 al 4, hermano. Ah, sí, Isaías 63. Sí, Allá. hermano. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? También se está refiriendo a que tiene sus vestidos teñidos de rojo. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, como un guerrero, ¿no? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza, el día de la flagelación de las naciones, está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Yo busqué en el Espíritu de Profecía algún comentario sobre este versículo, y dice la hermana White que el Señor Jesús en su niñez, en su juventud y ya en sus años de adulto, se sintió muy solo. Todo el tiempo vivió en soledad. Pero uno puede decir, bueno, pero el Señor Jesús lo seguía mucha gente. Cada vez que lo veían llegar a un pueblo, lo rodeaba mucha gente. Estaba con sus discípulos. Pero el Señor Jesús se sentía solo. Dice que solito le tocó pisar el lagar. ¿Por qué se sentía solo? Recordémonos cuando fueron a orar al huerto del Getsemaní. El Señor Jesús deseaba que en esas horas los discípulos lo acompañaran en oración. Y cuando vino hacia donde los había dejado, a los más cercanos, los encontró durmiendo. En esos momentos de angustia y agonía, él anhelaba la compañía de sus mejores amigos, los discípulos. Siempre estuvo y siempre se sintió solo. Y esa soledad la explica ahí en lo que yo leí. Consiste en que no lo entendían, ni su mamá María, ni sus hermanos, ni los discípulos comprendían su misión, no comprendían la carga que pesaba sobre él, la responsabilidad que tenía de la salvación de una humanidad. Él se sintió solo, y que por eso es la expresión de que yo solo pisé el lagar. Y quizás nosotros lo hemos experimentado en algún momento, en que cuando no nos comprenden algún propósito, uno se siente solo. Y pues eso produce tristeza, porque pues los seres humanos, el Señor nos creó para no vivir en soledad, sino siempre en compañía de alguien. Por eso el Señor le dio a Adán su compañía idónea, aunque estaba rodeado de naturaleza, de muchos animales que quizás los animales le brindaban afecto, jugaban con él, pero él sintió la necesidad de una compañía que lo pudiera comprender. Y la soledad del Señor Jesús, porque los de su pueblo no lo entendieron, no lo recibieron,
lo juzgaban siempre, sus propósitos eran, digamos, tergiversados, y eso lo hacía sentir muy solo. De la compañía de las cortes celestiales, llegar a un mundo en donde solo enfrentó, solo en el sentido de que la compañía de seres humanos, que nunca estuvo solo, estaba su padre, estaban los ángeles, que le apoyaban cuando vinieron en el monte de la transfiguración a darle ánimo. Pero el Señor Jesús siempre se sintió muy solo. Y bueno, hermanos, entonces, ¿qué título se le da a nuestro Señor Jesús en el verso 16? Aquí Rey sería de en lo que reyes y señor de señores. Apocalipsis. ¿Qué? Hermana, fue el versículo que leyó, el 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En estas lecturas que llevamos hasta el versículo 16, hemos leído varios nombres que se le han dado, ¿cierto? Que se le llamaba en el 11, fiel y verdadero. En el 13, el verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿qué es para nosotros ese título? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué debe representar para nosotros ese título? Nosotros ese título también lo podemos complementar con Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, él es todo para nosotros, es el rey o sea, no hay nadie más, solamente él por encima de todos nosotros, de todo lo que nosotros hayamos visto. Entonces, por eso es Rey de Reyes, es único. No hay ningún otro. O sea, por eso nosotros estamos siendo guiados y estamos confiando en él, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Esa es la opinión que yo tengo sobre esa parte, hermana. Gracias, hermano. Hermana Argenis. Sí, hermana. Él está... Hermanita. Sí, hermana. Bueno, yo iba a anotar algo. Pues cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, también deja, o sea, es como si él dijese, pues que, mejor dicho, deja claro que él está por encima de todos los reyes que han habido en la tierra, ¿sí? Y que él es el Señor, ¿sí? Y que o sea, como esas palabras nos hacen como afirmar que él está por encima de todos esos reinos que ya han pasado, ¿sí? Gracias, Sí, hermana. Sí, hermana Reni, era exactamente lo que yo iba a decir, lo que dijo la hermana Adriana. Él es el supremo sobre todos los reyes de la tierra. El comentario de Urias Smith nos dice: en este momento, Cristo ha concluido su obra mediadora y se ha despojado de sus vestiduras de sacerdote para vestirse de rey, pues tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está en armonía con el carácter en el que él aparece aquí, porque antiguamente era costumbre de los guerreros tener algún tipo de título inscrito en su vestimenta. Entonces, por eso se le simboliza con un nombre escrito en su muslo, como dice aquí la escritura, según pues lo que Urias Smith nos escribió. Cuando ya el Señor Jesús termina esta obra de mediación,
en Daniel 12, se dice, se quitó sus vestiduras sacerdotales y se pone un atavío regio. Un atavío regio es un atavío de rey, porque tiene sobre su vestidura ese y sobre sus muslos ese nombre, ¿no? Rey de reyes y señor de señores. Es decir, por encima, para nosotros no debiera existir nada más importante. No debiera existir nada, como dijo el apóstol Pablo, que nos aparte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo. Pero lamentablemente, cuando vayamos a estudiar la pregunta 7, nos vamos a dar Vale. cuenta que realmente no hemos entendido qué quiere decir cuando el Señor Jesús tiene ese nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos cuál ha sido la actitud de la gente del mundo hacia el Hijo de Dios. Y quizás no solo de la gente del mundo. Lucas 19, 14. Y luego leemos la Amén. nota 3. Lucas 19. Dice, pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Amén. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Dice la nota 3. Muchos que hacen ruidosas profesiones de lealtad a Jesús están rehusando una verdadera lealtad de corazón al Rey del Cielo. ¿Qué quiere decir, hermanos, hacer ruidosas profesiones de lealtad a Jesús? Sus cultos de adoración con gritos, brincos, pataleos, Oraciones. todo eso, toda esa irreverencia que se muestra en las iglesias protestantes, como muchas personas cuentan testimonios de que llegan a estas reuniones y les toca salir prácticamente de allá corriendo porque no soportan ese escándalo, como, bueno, cómo actúan cuando la palabra de Dios dice que se debe hacer todo reverentemente y en orden. Acordémonos lo que hacían los fariseos. Salían a las plazas a orar y se colgaban de las manos. No recuerdo el nombre de esas, llevaban como escritos algo ahí en las manos, no recuerdo el nombre de que se le llamaba eso, donde estaban algunas, me imagino que eran versículos o palabras que llevaban ahí colgadas para que los vieran, ¿no? O cuando se hace un ayuno y se publica. No solamente hacer ruidosas profesiones de lealtad a Jesús, tiene que ver, como decía la hermana Ángela, con cultos ruidosos, sino también con estas ceremonias que se hacen muy estudiadas, muy practicadas, con mucho adorno, con mucha, como tendiendo a ser muy majestuosas. Pero no hay una verdadera lealtad de corazón al Rey del Cielo. Se pueden hacer muchas manifestaciones ruidosas, externas, pero realmente estar, como dice el versículo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aquellos que abrigan pensamientos impuros o realizan acciones no cristianas. Estamos en la nota 3. Aquellos que abrigan pensamientos impuros o realizan acciones no cristianas o manifiestan un temperamento no cristiano. Están diciendo en sus corazones, no queremos que este hombre reine sobre nosotros.
¿Qué opinamos de esto, hermanos? Por eso les decía que no solamente son las manifestaciones ruidosas, sino algo no ruidoso es un pensamiento impuro o una acción no cristiana. Hermana, por ejemplo, cuando profesamos, por ejemplo, ser cristianos y con nuestros hechos estamos negando a Dios, ahí estamos rechazando que Dios reina en nosotros. Es que yo soy así, es que Sí. yo nací así, es que tal cosa. O sea, estamos diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. En una palabra, hermanos, cuando no luchamos, cuando no pedimos la ayuda divina para que este yo sea crucificado, el Señor Jesús no puede ser nuestro rey, no puede reinar sobre nosotros, mientras no nos desocupemos de este yo. ¿Sí, hermano? Hermana, evidentemente, cuando un ejemplo también clarito que la gente no, prefirió a los animales en vez de El Salvador, fue cuando él llegó a Gadara, donde era el demoniado gadareno. Él, una persona que no lo podían sostener ni siquiera con cadenas porque era una infinidad de espíritus de demonios que tenía dentro del cuerpo. Y él lo sacó y fueron a los cerdos y los cerdos se despeñaron hacia el mar. Entonces prefirieron los cerdos que a Jesús y le dijeron que se fuera porque ahí ya se da cuenta que nosotros, que desafortunadamente esa gente vio que había sanado a esa persona que tenía tiempo de estar con esos demonios que no lo soportaban y que todo el mundo les tenía miedo. Y lo vieron ya como Jesús lo sanó, pero miraba más los cerdos que fueron que se destruyeron que la obra de salvación que él hizo en la persona que fue sanada. Y él sí siguió, pues el único que quedó para seguir dando testimonio y predicando en esa parte fue él, porque los otros desafortunadamente le dijeron a Jesús que se marchara porque no tenían visión de lo que él había hecho. Prefirieron, eso es ahí le estaba afectando la parte económica. Y el espíritu de profecía dice que creo que los dueños de esos actos, de esos animales, eran judíos. Me parece que alguna vez lo leí y recuerdo que eran judíos, o sea, de que judíos llamados pueblo de Dios no querían que Jesús reinara sobre ellos. Ahí les estaba afectando la parte económica y esa es otra parte que mucha gente prefiere decir, no quiero que este reine sobre mí porque me va a afectar el bolsillo, porque tengo que dejar de cerrar un negocio que no está acorde con la voluntad del Señor, o dejar a un lado un cultivo que tampoco está acorde con la voluntad y el buen testimonio de un cristiano. Entonces, preferimos eso y decimos en nuestro corazón, no queremos que este reine, más bien sigo reinando yo, mi yo es el que sigue reinando. Y si algún hermano tiene otro ejemplo, que lo pueda recordar y citar, pues adelante, hermanos. Bueno, entonces, vámonos a la pregunta 8. ¿Qué convocatoria emite un ángel que está parado en el sol? Apocalipsis 19, versículo 17. Un hermano que no nos haya dejado escuchar su voz. Apocalipsis 19, versículo 17. 19:17. Y vi un ángel de pie en el sol, que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. A la gran cena de Dios.
Entonces la pregunta dice, ¿qué convocatoria? ¿Qué es una convocatoria? Es un llamado que se hace a participar. Generalmente es un llamado a muchas personas. Aquí la convocatoria no es a personas, sino a quiénes. ¿A quiénes están convocando o llamando aquí? Hermana, a las aves, porque A las imaginémonos la aves. gran multitud de personas que van a ver muertas. Eso es una gran cena, a diferencia de la cena de las bodas del Cordero que se va a realizar en el cielo, las aves tendrán una cena múltiple. Imaginémonos la cantidad de cadáveres que van a quedar en esta tierra y obviamente animales, porque va a ser una destrucción muy terrible, todo lo que va a pasar, las convulsiones de la tierra, entonces imaginémonos la mortandad que va a haber. Dice, ¿qué convocatoria emite? Entonces ya entendimos que convocatoria es un llamado que se hace a participar de algo, y en este caso es un llamado a las aves. ¿Quién hace esa convocatoria? De que un ángel que está parado en el sol. Según el comentario de Urias Smith, dice que esta representación de un ángel que está parado en el sol puede indicar que está llamando a las aves de todo el mundo, a donde lleguen los rayos de sol. Y los rayos del sol pues llegan a todo el mundo. Dice, en Apocalipsis 16-17 leemos que la séptima copa fue derramada en el aire, de lo cual se desprende que como el aire envuelve toda la tierra, esta plaga es universal. No puede aplicarse aquí el mismo principio de interpretación y admitirse que el ángel que estaba en el sol y lanzaba desde allí esa convocatoria o invitación a las aves del cielo para que viniesen a la gran cena de Dios, a la cena del gran Dios, denota que esta proclamación llegará hasta donde caen los rayos del sol sobre la tierra. Es una pregunta. Las aves obedecerán a la invitación y se hartarán, se llenarán con la carne de los caballos, de los reyes, de los capitanes, de los hombres fuertes. Así, mientras los santos están participando de la cena, de las bodas del Cordero, los impíos proporcionan con su propia persona una gran cena para las aves de los cielos. Entonces, en la lección pasada, creo que se habló de la cena de las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Y se habló de las bodas del Cordero. ¿Las bodas del Cordero ya se realizaron, hermanos, o se están realizando? En este momento se está haciendo como una recesión de las bodas, porque Cristo está allá, está revisando cada nombre. Esta es como la recesión de las bodas y está mirando a ver si nosotros tenemos las vestiduras de justicia, a ver si tenemos el carácter de Cristo para poder participar en esa cena de bodas que Cristo se va a ceñir él mismo y nos va a servir. Y como lo dice la parábola, ¿no, hermana? Sí, así es. Que se revisaron a los invitados para Ajá. saber si todos entraban con el vestido. Entonces, en este momento se está realizando la recepción a esas bodas. Una vez que se realizan las bodas, que es allá en el cielo, en el santuario celestial, el Señor llevará a su esposa a la cena. Y hemos leído en el Espíritu de Profecía cómo se describe esa cena. Pero aquí estamos hablando de otra cena que el Apocalipsis la llama la gran cena de Dios. Aquí, ¿quiénes son los que van a ser como el insumo para esa cena? Hermana, los que están invitados a esta cena son todos los que se van a perder. Aquí dice que mientras los santos están participando de la cena de las bodas del Cordero,
Los impíos proporcionan con su propia persona, es decir, el insumo de esa cena, son los impíos. Ellos son los que van a ser cenados. No van a cenar, sino que van a ser cenados. ¿Sí? Y aquí en la pregunta, Hermanita, ¿dónde dice que las personas van a ser cenadas? acá en en el libro de Urias Smith dice, los impíos proporcionan con su propia persona una gran cena para las aves de los cielos. Hermanita Argenis. Señor. Sí, hermano Carlos. Hermana Argenis, sí, la pregunta es importantísima y la respuesta mucho más, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios que todos estos delitos y estas atrocidades no van a quedar impunes. Como nosotros los justos, los que hemos sido llevados al cielo para la salvación, vamos a estar participando de la cena de bodas del Cordero. Los impíos de todas las épocas van a participar de una cena, pero no van a cenar ellos, sino van a ser cenados. Qué interesante esa frase, hermana. Nos hizo sonreír. Los impíos van a ser cenados y las aves de los cielos se van a comer las carnes de quienes. Versículo 18, capítulo 19, versículo 18. ¿Cierto? Bueno, Sí, desde el señor. 17 dice, y vio un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo. Este ángel llama a las aves, a todas las aves, venid y congregaos a la cena del gran Dios. Pero esa cena no es la cena del Cordero, en la que nosotros vamos a participar, ¿sí? Donde somos invitados y el Señor nos va a atender. No, esta cena es la cena de los impíos, pero no van a cenar ellos, sino van a ser cenados, van a ser devorados por las aves del cielo. Y este ángel las llama a las aves, congregaos a la cena del gran Dios. Versículo 18, para que comáis carnes de reyes y capitanes. ¿Dónde están esas mismas palabras? Y a los grandes, a los reyes, a los capitanes dijeron, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Los impíos, carnes de fuertes y carnes de caballos y los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes, los que recibieron la marca de la bestia. Ahí están las palabras, los impíos que recibieron la marca de la bestia, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios, allí se participa de esa cena. Ojalá tengan tiempo de arrepentirse y de escuchar lo que les espera a los impíos que no se quieren arrepentir. Adelante, hermanita. Bueno, entonces ya con esto quedó contestada la pregunta 9 sobre la calamidad que va a sobrevenir a los hombres de la tierra que no han rehusado someterse a Cristo, que fue lo que leyó el hermano en el versículo 18. Vamos entonces a la pregunta 10. ¿A qué los lleva a hacer su enemistad contra Cristo? ¿A qué los lleva? A estos que van a ser cenados, ¿no? A hacer su enemistad contra Cristo, verso 19. Un hermano, verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Amén. Entonces, hermana Francia, ¿a qué los Buenos días, lleva? hermana. Buenos días. Hermana, feliz sábado. Con Gracias, Fernando. hermano. Sí, hermano Fernando. Hermano Carlos, con la anterior pregunta, en la cual decimos nosotros que los impíos van a ser devorados por las grandes aves del cielo, ¿eso da significado de que realmente no existe el infierno eterno? Gracias.
Bueno, hermano Fernando, por favor, ¿puede repetirme la pregunta si es tan amable? Escúchame, entendí. A ver, repita más bien la pregunta para ahorrar tiempo, hermano Fernando. Listo, hermano Carlos. En la anterior pregunta se informa que los impíos van a ser consumidos por las aves del cielo. Esto significa, ¿cierto?, de que realmente no existe un cielo, un infierno eterno. Mi hermano, en realidad la Biblia no enseña que exista un infierno como un lugar donde van a pasar los impíos quemándose toda la vida por la eternidad. El fuego eterno en las Sagradas Escrituras es un fuego que arde hasta consumir a la persona, hasta consumirlo. El Dios de misericordia y de justicia va a hacer llover fuego del cielo sobre todos los impíos de todas las épocas y van a arder hasta que se consuman. Bueno, cuando nosotros leemos esto, ¿cierto? Cuando nosotros leemos esto, pues debemos asociar, hermanos, que en el contexto de esto, de los versículos que van a seguir adelante, se va a hablar del fuego también. Así que, hermano Fernando, por un lado, cuando el Señor venga, estos impíos vivos van a ser destruidos, sus cadáveres estarán tendidos, no habrá quien los entierre, ¿cierto? Las aves devorarán esos cadáveres, pero llegará un momento donde todos los impíos de todas las épocas van a resucitar para pelear la batalla del Armagedón, y entonces lloverá de fuego del cielo y los destruirá. Es lo que vamos a estudiar más adelante. Siga, hermanita Argenis, por favor. Bueno, entonces, hermana Francis, lo que nos leyó, ¿a qué los lleva a hacer su enemistad contra Cristo? Esa O enemistad sea, contra Cristo los lleva a es qué? a combatir a Jesús. O sea, ellos se reúnen, la bestia y los reyes de la tierra, todo su ejército, pues se reúnen a combatir a Cristo. Que los La, lleva a guerrear, ¿no? Contra el que montaba. Esto los lleva, ellos creen pues que pueden pasar por encima del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces eso los lleva a guerrear, a que más adelante los convoque Satanás para esa batalla, ¿no? Esa gran batalla del Armagedón. La pregunta 10, la pregunta 11. ¿Quién se había asociado con la bestia en su obra de decepción? Esta palabra también creo que no la entendí mucho ahí. ¿Quién se había asociado a la bestia en su obra? Versículo 20. ¿Quién se asoció con la bestia en su obra? Bueno, aquí dice, hermana, que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, en el verso 20, que había hecho las señales ante ella. Sí, entonces vemos que es la bestia y el protestatismo apóstata. ¿Sí? Entonces, Todos ellos hacen con la bestia se asocia el falso profeta, ¿no? protestantismo apóstata. El falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Y ese protestantismo, dice, había hecho delante de ella, de la bestia, señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, Así es, hermanita. Sabemos que el mundo protestante, Dios no los asiste, ya sabemos, porque están en oposición a la ley de Dios. Y al ellos hacer estas señales milagrosas, toda esta cantidad de milagros que ellos están haciendo, por medio de eso engañan al mundo entero, engañan a todas las personas, obviamente, que se dejan engañar, creyendo que estos milagros vienen de Dios. Entonces ellos, ¿por qué están asociados con el papado, con la bestia? Porque obviamente pues están predicando sus doctrinas y están guardando su día, el día que se inventó el papado, ¿sí? El día que se inventó Roma. Entonces están asociados con la bestia también, porque están guardando su día y están predicando sus doctrinas, sus mismas doctrinas católicas, romanas.
Tienen la marca y adoran su imagen. Exacto. Entonces vamos a la pregunta 12. ¿Quién es este falso profeta que engañó a la gente por sus poderes milagrosos? Apocalipsis 13. Vamos a devolvernos a Apocalipsis 13, del 11 al 14. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Para mirar quién es este falso profeta, ¿no? Entonces vamos a leer. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pues cuando estudiamos esa lección, aprendimos, nos quedó claro quién es esa otra bestia que sube de la tierra, ¿no? Que tiene 2 cuernos y que está representando a una nación, que es la nación de los Estados Unidos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Estados Unidos va a ejercer, va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho la bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a esa bestia, a esa primera bestia, y la identifica cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, hablando de esa bestia que sale de la tierra, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y en la nota 4, hermanos, un hermano que nos lea la nota 4, para que nos quede bien claro quién es ese falso profeta que se ha unido a la bestia y que los dos van a recibir el mismo destino, como nos lo dice la pregunta 13. Siga, hermano. Algunos han pensado que el falso profeta es Mahoma o los seguidores del profeta árabe, pero Apocalipsis 19:20 muestra que el falso profeta es la misma agencia que en el capítulo 13 engaña al pueblo con sus maravillas y les hace imponer la marca de adoración a la bestia. Adoración a la bestia. Esto no es otro que el protestantismo apóstata, bajo los engaños del espiritismo, trabajando especialmente en la fabricación de la imagen o semejanza al papado y tratando de hacer cumplir la marca del poder papal. Hace algunos años, hace algún tiempo, yo escuché un video de un señor que es muy seguido, un evangélico, y que dice que ya es tiempo de poner freno, quería decir, es tiempo de poner freno a los que no guardaban y santificaban el domingo, y que si anteriormente el pueblo de Israel, los judíos, infringían el apedreamiento para el que estuviera violando el sábado, entonces, ¿qué quiso decir a este hombre? Es un hombre muy conocido en el mundo evangélico, que no recuerdo el nombre en este momento, quizás el hermano Carlos se acuerde, y que ese video pues circuló mucho. Este hombre, este apóstata, este agente de Satanás, está queriendo decir que es el momento de que se dé pena de muerte al que no guarde el domingo, porque se ha tenido en poco en cuenta el santo día del Señor, el domingo. Entonces, aquí con esta nota 4, hermano, nos queda supremamente claro que el falso protestantismo está trabajando, dice acá al final, en la fabricación, ha venido trabajando en la fabricación de esta imagen y está tratando de hacer cumplir, ha venido trabajando para hacer cumplir la marca del poder papal. Por eso, esta literatura que se ha entregado sobre el engaño a los evangélicos es muy importante. Y con la ayuda del Señor, muchos evangélicos de corazón sincero van a entender que hacen parte, en este momento están haciendo parte de lo que Apocalipsis llama el falso profeta, y que están en un peligro, en un gran peligro,
de hacer parte de esa gran cena en donde se han convocado las aves. Ese falso protestantismo está engañando. Y si siguen por este camino, ellos llegarán a hacer a presentarle al mundo esas maravillas, esos engaños. Dice Apocalipsis, hacer descender fuego del cielo. Están trabajando por esa marca, por esa adoración a la bestia. Y quizás, como muy seguramente es, no lo saben. Y siendo engañados y guiados por esas personas como las que estaba refiriéndose la hermana Ángela, que son personas que tienen un poder en la lengua para engañar y para arrastrar y para hacer maniobras con la palabra de Dios, demostrando que la ley de Dios fue abolida, que el sábado es para lo que ya sabemos que dicen, a los judíos y que estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley sino la gracia, y en fin. Pero cuando uno escucha a una persona de esas, le encuentra, se da cuenta, gracias a Dios, de la mentira y de los mismos engaños que ellos mismos se tratan de convencer ellos mismos para poder convencer a los demás. Es de que, hermanos, es este falso protestantismo está trabajando duramente en unión con la bestia. ¿Y cuál será el destino de ambos, tanto de la bestia como del falso profeta? ¿Cuál será el destino de ambos? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho ante ella, y con estas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Bueno, vemos, hermanos, que aquí está hablando de un lago de fuego y aquí se va hasta después de los 1000 años, donde esta tierra va a ser un lago de fuego. Esto es, digamos, ya hacia el futuro, hasta después de los 1000 años. Hasta después de los 1000 años, sí. Sí. Bueno, entonces, y la pregunta 14, la última. ¿Qué pasa con el resto de los inicuos que escapan de todos los otros agentes de destrucción? Verso 21. ¿Qué pasa con el resto de los inicuos que escapan de todos los otros agentes de destrucción? Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se hartaron de su carne. Bueno, aquí vuelve a mencionar el símbolo del caballo. Por eso es que, bueno, yo siempre en estos días que me encontré con alguien de la corporación y me dice que era un caballo literal. Ellos parece ser que están predicando que es un caballo literal. Debiéramos de, bueno, no sé si la hermana Elena tiene algún comentario sobre este tema del caballo. Aquí también vuelve a mencionar que las aves se hartaron con su carne. Y esto está hablando es ya de la venida de Jesús, porque no puede ser en lago de fuego, porque el lago de fuego serán consumidos solo en el lago de fuego. Pero cuando venga Cristo, donde va a quedar esa gran mortandad, como ya la mencionamos, serán las aves las que se van a hartar con sus carnes en el tiempo de la venida de Jesús. Bueno, hermanos, entonces, gracias a Dios hemos terminado las 14 preguntas y las cuatro notas. No sé, algún hermano que quiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta relativo al tema de la flagelación de las naciones. Y darle gracias a los hermanos que estuvieron atentos, participaron. Agradecemos a Dios, hermana Ángela, hermana Argenis, perdón, y hermana Ángela también, y a todos los que participaron en la escuela sabática.
Es muy bueno el sistema, hermana, que hoy han implementado ustedes de antes de iniciar con el repaso de la lección, hacer un breve resumen anterior. Entonces, hermana Argenis, eso es muy bueno porque nos ayuda a recordar y afianzarnos y seguir, ¿no? La hilación. Quizás en la próxima clase del Santo Sábado haya algún hermano a quien usted pueda designar para que haga ese repaso, ¿no? Ese repaso de esta lección que acaba de pasar. Muchas gracias. Hermano, eh, hermano Carlos, pues Adelante, queríamos hermanita. mi esposo y yo si nos dejaban tenerla el otro sábado. Ah, muy La escuela bueno. sabática, sí. Claro que sí, hermana Franci. Gloria a Dios por eso. Entonces, ya se pone de acuerdo con la hermana Ángela y coordinan allí el asunto. Bueno, claro que sí. Bueno, gracias. Entonces, como ustedes son dos, bueno, pueden entonces quizás tener el repaso de esto que hoy estudiamos y a la vez coordinar el estudio de lo otro. Claro que sí, Bueno, hermano Carlos, por mí no hay ningún problema. Está muy bien que amén. los hermanitos también participen, es muy importante que todos participemos, nuestra hermanita Daniela, nuestra hermanita eh, Gabriela, que la estoy extrañando mucho, que nos, que nos ayude también con lo de la escuela sabática, porque ella, el Señor también la guía y ella nos explica muy bien todo lo bueno, lo que nos ha explicado hasta ahora, las intervenciones que ha tenido. Entonces, gloria a Dios por eso, como dice el hermano Carlos. Claro que sí, hermanitos. Muy bien, bueno, queremos ir porque hoy tenemos mucho que decir. Queremos ir con la ayuda de Dios a orar de rodillas. Por favor, vamos a agradecer, vamos a pedir a la hermana Argenis que cierre esta excelente clase que hemos tenido hoy con la oración, de acuerdo al tema, ¿cierto? Y bueno, escucharemos un par de alabanzas para poder iniciar con el tema de esta mañana. Entonces, hermana Argenis, tenga la amabilidad. Vamos de rodillas, hermanos, para orar, por favor. Glorioso Señor y Padre nuestro, una vez más, este grupo de sus hijos aquí de rodillas, muy agradecido, Señor, por el don de la vida, por la salud, por las fuerzas, las energías que cada día nos regala y especialmente por este santo día que nos ha permitido reunirnos, estudiar y aprender, Señor, recibir más luz para compartir y para que nuestra fe se fortalezca. Ayúdanos, Señor, danos el valor, el coraje cada día de poder decir las cosas como son, Señor, como están escritas, sin el temor de que las personas puedan herirse y lastimarse. Lo vamos a hacer de una manera respetuosa, pero con la verdad ante todo, para que las personas puedan conocer, Señor, el peligro en el que pueden estar sin ignorándolo, Señor, porque han sido guiados, han sido dirigidos, como dice la palabra del Señor, por ciegos, por guías ciegos. Y Señor, un guía ciego solamente puede llevarnos a un despeñadero. Eterno Dios, ayúdanos, Señor, a preocuparnos por todas las almas que nos rodean y que desconocen estas grandes verdades. Rogamos por las personas que han recibido todo este material, Señor, que se ha distribuido. Que la obra del Espíritu Santo inquiete esos corazones, Señor, y que en un día no muy lejano puedan recordarse que lo que estaba escrito lo están viendo cumplirse al pie de la letra. Padre Celestial, muchas gracias por estos materiales que nos permite, Señor, para estudiar, para profundizar y sobre todo nuevamente, Señor, para compartir con quienes no conocen estas grandes verdades. Eterno Dios, sea la obra, el poder del Espíritu Santo con nuestro hermano que va a trazar este segundo estudio y por favor a nosotros regálanos cada día más entendimiento, discernimiento y mucha alegría y gozo de estudiar y aprender cada día. Bendice a nuestros hermanos
bendice a sus familias y dejamos en sus santas manos, especialmente a los jóvenes, a los niños que hacen parte de este remanente. Fortalécele, Señor, su fe, inquiétale grandemente sus corazones. Que no haya paz ni tranquilidad en nosotros como padres, ni paz ni tranquilidad en sus corazones, en ellos como hijos, porque la obra del Espíritu Santo sea inquietándoles, sea redarguyéndonos a todos, Señor, a no quedarnos en comodidad, en paz y tranquilidad, la que sabe dar este mundo, sino que por favor nos inquietes cada día a leer su santa palabra, a compartirla y a reflexionar, Señor, en esas últimas horas, en esos últimos días que pasó nuestro Señor Jesús por amor a cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.